poderoso como siempre, a Jesús mi Señor y mi Salvador. Inicio con la palabra de Dios. Proverbio 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Con los humildes está la sabiduría. ¿Te gustó esa? Me gustó. Esa te gustó, ¿verdad? Gustóme, como dice. Gustóme, exacto. Miren. Una pregunta. ¿El nacionalismo y el cristianismo no son contradictorios? Te la puse difícil. Me la pusiste difícil, pero en sentido... Otra vez la pregunta. Pero, entre el nacionalismo y el cristianismo no hay una contradicción. Bueno, digamos, depende de la visión que tenga el nacionalismo. No, pero déjame decirte, porque en el fondo el cristianismo es internacional. Depende de qué tú consideres por nacionalismo, claro, y qué tú consideres por cristianismo. Depende de lo que tú digas, porque hay cosas nacionales que son válidas. Según la definición del... Tiene el debate sobre el nacionalismo. No, mi debate sobre el tema. Hablamos de eso ahorita. Julio te está sacando de no, pues yo tengo otro tema y muy importante. Según la definición de la Academia de la Lengua, ajá, de lo que es nacionalismo y de lo que es cristianismo, son contradictorios los dos conceptos. Ahorita, después de tu turno, lo discutimos. ¿Qué tú crees? No, porque para mí esas cosas son fundamentales. Sí, pero encima de cualquier... No, pero entonces yo te prometo que lo tomaré como un punto para plantear. Puede ser cristiano y nacionalista. Sí. Si se es nacionalista como debe ser con sentido cristiano. ¿Se puede poner la condición humana por debajo de una bandera? Claro que no, eso no. Pero es lo que yo te pregunto. No, porque ser nacionalista no es poner la condición humana por debajo de la bandera. Ahí está la concepción que tú tengas. Miren, hoy yo quiero referirme a la identidad del ser humano va debajo a una de la situación. Bandera. Pero espérate, Víctor, que quiero referirme. Para tú identificarte como dominicano es abajo de la bandera dominicana. La bandera de nosotros está llena de cruces. Okay. Pero hablamos de eso después. Miren, claro, mañana en la Cámara de Diputados se va a discutir un anteproyecto de ley que haga una exhortación a los sectores cristianos, a los líderes cristianos de todas las denominaciones, a los comunicadores cristianos, a las diversas comunidades que tenemos algún nivel de inquietud, y que yo recuerdo que cuando se aprobó la Constitución con el asunto del aborto, las personas que plantearan que se aprobara el aborto dijeron que entonces iba a mantener esa situación y que lo iban a tratar de lograr a través de una ley. Es esta ley sobre salud sexual y salud reproductiva, que bajo un marco teórico general trata de 3 elementos fundamentales, y agradezco al pastor José Agüero Díaz que ha llamado la atención sobre esto y nos ha dado una serie de elementos fundamentales. Ayer yo vi el anteproyecto, lo estudié completamente y entonces saqué una serie de conclusiones a propósito de inquietudes que tiene este pastor, que son importantes porque mañana empieza esa discusión y los sectores que hemos estado defendiendo los criterios cristianos de visualización de lo que tiene que ver el problema de la salud reproductiva, lo que tiene que ver la sexualidad y sobre todo lo que tiene que ver la educación sexual en las escuelas, debemos tener mucho cuidado. Miren, el artículo 45 de este proyecto, oigan lo que establece. Establece, desde mi punto de vista, una concepción que podría generarle muchos problemas a la República Dominicana. Establece que los adolescentes, porque en el fondo recuérdense que hay un interés de mucha gente de que en las escuelas se entreguen condones. Oiga lo que dice esto: los adolescentes son sujetos de derecho y tienen capacidad de tomar decisiones respecto a su salud en base a un consentimiento informado, incluyendo la provisión de métodos anticonceptivos acorde con sus necesidades. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Un adolescente no está en capacidad de decidir sobre un problema sexual, no es verdad. Eso es una aberración. Pero además, en el fondo, lo que se esconde detrás de eso, lamentablemente, es la intención de muchas instituciones, sobre todo financiadas por Estados Unidos y por Europa, que son ONG, que siempre han estado planteando que en las escuelas se entreguen condones y que a los adolescentes, como están en eso, hay que entregarle condones. Y eso es una aberración desde nuestro punto de vista, que si se pone como ley, se está haciendo un grave daño. Y si están activos, Eury Cabral, que dejen sexualmente. De estar activos. Bueno. Óyeme, Eury, óyeme, por favor, regálame 30 segundos. Piensa en frío antes de responder. No. Ese adolescente, vamos a ponerle años, 16 años, está activo, el varón y la hembra. Y pariendo. Está bien. Y pariendo, gracias, Julio. Entonces, ¿qué tú prefieres? Óyeme, ¿qué tú prefieres, Eury? Que sigan pariendo potenciales delincuentes, porque al final esos niñitos y esas niñitas quedan en la calle. Bueno, eso es un cuento. Oye, primero, para mí, sí es un cuento desde mi punto de vista. Yo te respeto tu criterio, pero desde mi punto de vista, primero, un adolescente no está en capacidad de decidir sobre... Está activo. Oye, pero oye, una cosa es que está activo. Quiere el papá o la mamá, está activo sexualmente. Un joven que no tenga licencia, que está manejando, está activo manejando, ¿está correcto? No. Entonces, la visión de nosotros, pues yo digo que esto, en el fondo, lo que quiere es meter otras cosas. Pero perdón, Víctor. No, pero una preguntita nada más.
Pero perdóname que esté fuerte. No. Si tú quieres, no me la respondas. Si tú quieres, me dice, no, Víctor, eso no se habla en el aire o no me la respondas. No, yo no tengo ningún problema. Yo lo que digo, nosotros nos vamos a oponer a este proyecto de ley con todo lo que No, pero yo una preguntita ahí nada más. Pero es muy fuerte. Si tú quieres, tú me dices que no. Yo no tengo problema. No me vayas a retirar tu amistad por esta. No, el señor... Estamos debatiendo. El señor me llama a Marte a pesar de todas las cosas. Usted... Sí, a darle amor. Independientemente de un pecador. No, espérate, ahora tengo miedo de hacerla, va y me da un chillazo. No, espérate, yo tengo que hacerla, espérate, tengo que hacer los dictados de mi conciencia, me muero y no la hago. Pues dímela, que tengo otros elementos importantes de la ley, pero sobre todo tú que eres diputado. Tú te entrenaste con China después que se casaron ustedes. Ay, Dios. Estoy hablando de esto, Víctor. Recuerda que yo era comunista y estaba equivocado en aquel momento. Yo era comunista y estaba equivocado. Pero Eury. No, ahora estoy en lo correcto. Eso es muy importante para ir a la cieguita al matrimonio sin probar antes, porque eso es vital para un matrimonio. Pero tú entiendes mi pregunta. Sí, yo te entiendo plenamente. Sin tener sexo es un billete de hotel. Mire, entonces una mujer y saber si tú eres compatible con claro. Está bien, pero imagínate que no lo sea. Continúo. Miren, el otro aspecto que quiere meter esto, además de eso, que es un absurdo, es una irracionalidad, darle derecho a los adolescentes y entregarle condones, eso es una barbaridad. Lo otro, quieren aprobar una forma inteligente de meter la aprobación del aborto. El artículo 63 dice, la mujer embarazada podrá solicitar su interrupción del embarazo por violación sexual o incesto. No, eso está mal. Entonces, la Constitución establece muy claro, se respeta la vida desde... Una parada obligatoria de rigor. Y si un diagnóstico ahora... No, espérate, dice otro. Déjame decirte porque... la pregunta tuya es la siguiente. El artículo 64 establece condiciones de emergencia, eso es otra cosa. ¿Qué es una condición? Dice aquí, el embarazo podrá ser sucedido por causas médicas cuando las circunstancias lo establezcan. Es así. Yo digo, la primera parte no. El artículo 63 no puede ser aprobado porque lo que quiere meter a la aprobación de la voz... No lo dice. Ahí sí. Y dice la... una tragedia que viene para no, ahí dice muy claro. En condiciones excepcionales le establece 3 aspectos. Ese sí, el artículo 64. Pero el 63 es una violación de la Constitución y una aprobación del aborto. Pero además, este proyecto establece una serie de elementos sumamente complicadas que eliminan, por ejemplo, plantea que haya un criterio de educación sexual, que todos estamos de acuerdo que debe haberlo. Ahora, tiene que ser... No. Educación sexual en la escuela ahora. Pero yo estoy de acuerdo. Y la educación sexual sí, es decirle entonces, las enfermedades que se evitan. Tiene que ser, la educación sexual tiene que ser vista en todas las dimensiones. Por ejemplo, no puede establecer por obligación que en los colegios cristianos tenga que establecerse el criterio liberal que está planteando las Naciones Unidas. Entonces, ahí lo plantea. O sea, quiere poner a los que tienen una visión diferente de la sexualidad basada en la Biblia y en el cristianismo. Educación sexual, Eury, es tú decirle... No, aquí dice, oye, educación sexual, que dice aquí eso mismo, entregarle condones a los muchachos en la escuela. No distorsiones. Ustedes vieron, tú lo viste, pero perdóname, oye. Sí, tú lo viste. Lo conozco. Bueno, pues entonces está planteado, Víctor, pues yo lo leí ahorita. Pero óyeme, Eury, educación sexual no es entregarle... Oye lo que es educación sexual, oye. No, aquí lo que tú lo has visto lo que dice aquí. Claro, pero óyeme. Víctor, tú no lo has visto. Pero lee lo que dice de educación sexual. Vamos a ver, espérate. Oye, Eury, en lo que tú lo buscas, educación sexual. Tú sientas adolescentes. No sabemos lo que es. Él dice que ahí dice que es entregar condones. No es así. Vamos a ver. Lee el párrafo. Yo lo dije muy claro. Oye lo que dice aquí. El artículo 45 dice, la atención integral a la salud asume que los adolescentes son sujetos de derecho, con capacidad de tomar decisiones respecto a su salud, en base a un consentimiento informado, incluyendo la provisión de métodos anticonceptivos acorde con sus necesidades. Eso no dice que es educación sexual. Las escuelas, oye, el criterio que plantea de las escuelas es darle educación con ese criterio. No, oye, hermano, Eury, oye, ¿cuál es el criterio? Escúchame. Víctor, escúchame. Por favor, escúchame a mí. Oye, perdón, pero eso no es sinónimo de... Mira, las leyes tienen definiciones, ¿verdad? Tienen considerandos y tienen... Eso no es una definición. Pero busca la definición de educación sexual que debe estar ahí. No, la educación sexual establece un criterio. El criterio general que establece de educación sexual es en base a estos criterios que están planteando. De que haya el criterio de anticoncepción, que los adolescentes en las escuelas puedan recibir toda la información y todos los elementos. Pero óyeme a mí, ahí es que yo voy, óyeme, cuando tú tienes dos adolescentes, no, pero 30 segundos nada más, tú tienes dos adolescentes, una hembra y un varón, o un varón y una hembra, y tú le dices, miren, la reproducción humana
se hace. No, pero eso todos estamos de acuerdo. Pero escúchame, por favor. Pero pero escúchame, porque ahí es que parte. Pero tú eres diputado, tú debes leer entonces el documento completo. Conozco, óyeme. No, porque yo sé. Tu inquietud y la mía es la misma. No es la misma. Porque tú a los adolescentes le dices, miren, el ser humano se reproduce sobre la base de una relación de intimidad y tú le explicas, ¿verdad? La penetración, el tema, ok. Entonces después tú le dices, esas relaciones tienen sus riesgos de salud, sus riesgos sociales. Entonces, dentro de sus riesgos de salud hay diversas enfermedades, como el SIDA, como como lo otro. Okay. Entonces, para evitar el contagio de esas enfermedades en la relación íntima, usted se pone su preservativo. O usted le dice, para evitar el embarazo, la mujer toma su pastilla anticonceptiva o el varón se coloca cuando tú dices que un adolescente tiene todo el derecho, o sea, tu parte de que tiene que conocer, el adolescente tiene que conocer eso. No, pero perdón, dice que tiene todo el derecho él de decidir sobre él. No tiene. No. Con la orientación adecuada. Recibiendo la orientación. No, la orientación no recibe, porque lo dice ahí, recibiendo todos los métodos. Es decir, es en el fondo, y eso es una discusión que hemos tenido. El planteamiento de ustedes es que se prohíba hasta los 18 años de edad, que se prohíba. ¿Hasta cuándo es el adolescente? Hasta 18 años. Hasta que se casen. O si se casan, bueno, pues ahí se casan es otra cosa. Mira, me escribe hasta que tengan derecho, claro. Mira, me escribe Tommy Santana. Sí, como nosotros lo entendemos. Oye lo que me escribe Tommy Santana. Oye esto que dice Tommy Santana. Tommy Santana me escribe: Víctor, dile a Eury que yo nací y me crié en Nueva York. En el 8º curso de primaria me dieron educación sexual y ponían un pene plástico en la mesa para enseñarnos a poner el preservativo. Enseñar, Víctor, oye, pero y eso es lo que quieren meter igualito que allá, porque allá también hacen lo mismo. Entonces aquí esto es otra realidad. Otro elemento grave de esta ley dice que cuando una adolescente, es decir, una menor de edad, sale embarazada, ella tiene derecho a pedir aborto y que lo único que hay que hacer es a su papá y a su mamá informárselo. Eso es una barbaridad. Eso es o sea, se supone, primero, la situación que acontece a esa muchacha hay que evaluarla. Un adolescente, lo que uno tiene que hacer es darle servicio y darle orientación, pase lo que pase. Ahora, la responsabilidad de lo que pase ahí, si no están casados, es una responsabilidad de la familia. ¿Cómo usted va a sacar a la familia de un elemento tan importante? De un elemento crucial, fundamental. Esto lo plantea también aquí, ese aspecto. Pero además, peor todavía, si hay Tú estás asumiendo que ese adolescente tiene familia. Tú estás asumiendo que ese adolescente tiene familia. Porque lo que más hay aquí son adolescentes sin familia, dando pena. El artículo dice solamente informarle a su familia o a su responsable. Lo dice el artículo. O sea, no es que no establece que no tiene familia. Si no tiene familia es otra realidad. Pero además, lo fundamental cuando pasa una situación como esta es que la familia esté integrada. Mira, yo creo que el debate es excelente y hay que analizar la ley. O la propuesta, ¿verdad? Sí, analizar la propuesta, pero yo creo que hay que dejar las consideraciones religiosas a un lado. Inclusive lo digo a alguien que comparte prácticamente al 100% la tuya, porque yo soy cristiana y cristiana practicante. Pero yo considero que nosotros no podemos imponer una visión de fe, porque la fe no se impone, la fe se cultiva. Lo que tenemos que hacer las iglesias es salir a ganar almas para Cristo y convencer a través de la fe y del amor, no del juicio. Lamentablemente, nosotros queremos que el Estado nos haga el trabajo. Si nosotros pensamos eso, vamos a suponer que yo valide 100% tu posición doctrinal y de fe. Vamos a salir a buscar a esos jóvenes y vamos a predicarles. Ahora, hay un asuntito. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros tratamos de imponer consideraciones de tipo doctrinal a la gente, entonces ya eso es religión, eso no es fe. Cuando nosotros, perdón José, deme un segundito, cuando nosotros tratamos de imponerles reglas a alguien que no cree, lo que genera es rebeldía, y es exactamente lo contrario de lo que tú y yo y todos aquí en esta cabina queremos lograr, que son adolescentes cada vez más afín a su edad y a su desarrollo biológico. Déjame decir algo, el Estado, este debate es entre la iglesia o las iglesias, ¿verdad? Las iglesias. Sí, o sea, los cristianos. Iglesias y pro familia. Sí, esa misma discusión. Okay. El problema es
que el Estado, por el que nosotros votamos por una representación que política, no quiso llamarle pro familia, pero ¿qué es pro familia? No, es pro familia que está detrás de la orientación es la misma posición que tiene el padre debate, es la misma de pro familia. Yo estoy muy la posición del padre Manuel Ruiz. Sí, claro. Todos los cristianos. ¿Qué pasa? Que la población, todos los cristianos, los cristianos estamos hablando. Las madres y el más de 1 millón que hay en República Dominicana de madres solteras, de niñas, la mayoría de ellas, nosotros tenemos el penoso logro estadístico de estar segundo en Latinoamérica en embarazo de adolescentes después de Nicaragua. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no votamos por Profamilia ni por la iglesia, nosotros votamos por políticos que nos tienen que representar. Y el Estado no puede dejar en manos de 2 ONG la orientación de planificación familiar ni la educación sexual de nuestros niños. El Estado tiene que fijar una posición. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros, de la misma manera que el fútbol se está convirtiendo en un deporte importante en la República Dominicana, el de mayor auge y crecimiento. ¿Sabes por qué? Porque tenemos más de 14 canales de cable gratuitos que promueven el fútbol. Más de México y Sudamérica, más de 14 gratis. Y nos están bombardeando, así mismo nos están bombardeando sexo a nuestros niños. Así es. Entonces, el Estado tiene que fijar una posición en torno a eso. Sí, pero además, también, como dice Eury, es verdad que un niño no puede consentir. No puede consentir. Y si no puede consentir, menos una niña se puede embarazar. Claro. Entonces, hay un problema de fondo y el Estado no quiere participar. Pero además hay una cosa. Ese problema, tú sabes, que afecta el tema electoral. Además, una cosa, Yolanda. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y sobre todo educación y de fe en nuestras áreas. Ahora, pero para poder nosotros discutir eso, tenemos que dejar las consideraciones religiosas. Pero yo no estoy hablando de consideraciones religiosas, porque por lo siguiente, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que nos están imponiendo incluso a los religiosos una concepción que no es la nuestra, que nos plantea y tiene que ver con libertad de creencias. Ellos tienen la libertad, todas estas asociaciones y todos estos grupos que están manejándose con una visión sobre el concepto de planificación y todo, tienen todo el derecho. Ahora no nos lo pueden imponer ni a la sociedad ni a nosotros tampoco. Hacerte una pregunta. Déjame terminar esta idea, Víctor. El porte y tenencia de armas es legal. Sí. O sea, tú puedes legalmente portar un arma y tener un arma. Claro. Okay. Eso te incita al asesinato, al atraco, al uso de armas. Es que tú eres adulto ya. Pero ya tú eres un adulto. Estamos hablando de un adolescente. Tú simplemente. ¿Y un preservativo es un arma? Claro. Tú eres tú que estás haciendo la comparación. Lo que yo te estoy queriendo decir es que porque tú regules en términos legales. Los regulares decirle no lo hagas. Pero no, la regulación es la educación sexual. Tenemos dos visiones diferentes. Lo que tú estás planteando. En el caso de nosotros es. Eso no se imponga a los colegios cristianos. No, exacto. Primero que no se imponga. Que no se imponga a los colegios cristianos. No, que sea, o sea, primero que no se apruebe. Que no se apruebe. ¿Qué es lo que tú quieres? No, yo no quiero que se apruebe. Okay. O sea, yo digo que el derecho, lo que te estoy diciendo, el derecho que tenemos, que tienen ellos de querer imponerlo, tenemos nosotros. Por un asunto de libertad de cultos, de decir no, nosotros eso en nuestra escuela no puede ser. Una responsabilidad. No tienen derecho. Pero eso es una responsabilidad de los padres. Pero escúchame, Víctor, lo que yo te digo es lo siguiente. Pues Yolanda decía, nosotros lo que tenemos que estar haciendo en nuestro trabajo, lo estamos haciendo. Ahora, cuando quieren imponerle a la sociedad una visión que nosotros creemos incorrecta, porque lo que está haciendo esta gente queriendo imponerle a la sociedad y hacer una ley con una visión que nosotros entendemos que es incorrecta, no solo imponernos a nosotros, sino a la sociedad. ¿Qué estamos nosotros planteando? Hacer lo contrario. Y por eso, lo que yo digo a los pastores, a todos los líderes que tienen que ver con visión clara sobre el manejo del problema sexual, sobre el manejo de la adolescencia, sobre el manejo de los embarazos, tienen que ponerse a tono con esta realidad. Es decir, todos los líderes espirituales de la República Dominicana, todos los que creemos que la visión tiene que ser diferente a esto, que en el fondo lo que nos retrotrae una discusión que ya ganamos en la Constitución, todos tienen que ir donde los diputados y plantearle la posición y decirle, mire, nosotros esta ley no es correcta. Nosotros entendemos que estos acápites específicos, hay 4, 5, 6, 7. Por eso, desde el punto de vista de nosotros. Y ir nosotros al Congreso y exigir que hayan vistas públicas
Es decir, nosotros tenemos que echar ese pleito. Porque si no lo echamos... Vistas públicas. Sí, vistas públicas. Este proyecto ha generado horas de trabajo y de discusión entre dos de las comisiones de más actividad de la Cámara de Diputados. Víctor, hay que escuchar. La Comisión de Salud, que preside el diputado María José Hidalgo de la Vega, y la Comisión de Género, que preside la diputada Magda Rodríguez. Los diputados tienen que escuchar. Edwin Ramírez, que es uno de los principales consultores de la Cámara de Diputados, también ha estado trabajando sobre este tema. Este es un tema que le ha dedicado, que el Congreso, la Cámara de Diputados específicamente, le ha dedicado muchas horas de estudio, de análisis y de discusión. Les pido que hagan vistas públicas, o sea, que escuchen a la población. Y que el proyecto que llevaría la educación sexual a los adolescentes no se apruebe. No, así como está planteado, no. Es decir, que todos esos elementos que tienen que ver con darle una serie de potestades que en el fondo lo que buscan es otra cosa. O sea, todos los elementos que tienen que ver con el problema de los condones en las escuelas, el problema de... A mí me gustaría... No, que no puede ser. Y que no se le diga a las niñas que después de su primera menstruación pueden quedar embarazadas. No, eso sí, porque eso es orientación. Que no se les diga, como muchas dicen, nosotros creemos yo no sabía que iba a quedar embarazada. Exacto. Señores, nosotros creemos en la educación sexual. Lo que nosotros creemos es que un adolescente no está en capacidad para tú entregarle ni un condón, ni hacerle una serie de cosas. Eso como que es una contradicción, eso como que tú creas en la educación histórica, pero no estoy de acuerdo con que la Revolución Francesa entre en el estudio. A un niño, para tú decirle que manejar es incorrecto, tú no le entregas un carro para que se vaya a matar. No, pero entonces, Víctor, tú no le estás entregando. No, es lo mismo. Es decir, a un niño, para tú enseñarle, a un adolescente, mira, tú no puedes manejar todavía. ¿Por qué? Porque es incorrecto y va a hacer daño. Vamos a llamar a la doctora, una sugerencia. Sonia, la doctora Solange Alvarado, que es una sí, pero lo que reconocida, este tema, psiquiatra, estudiosa de esta materia, psicóloga estudiosa de esta materia. Este tema va a generar muchas discusiones. Tenemos aquí. Sí, porque ¿qué dice una persona especialista en el estudio de la conducta humana, una psicóloga, terapeuta familiar y conocedora de esto? Sí, pues hay que traer todas las visiones. Preguntarle, ¿se le hace daño a una niña o a un adolescente? Claro, si ella dándole educación sexual. Educación, porque nosotros no estamos en contra de la educación sexual. Lo que no estamos de acuerdo es como está planteada en este anteproyecto de ley, que en el fondo es una justificación. ¿Cómo sería la educación sexual según tú? Una educación sexual, como tú enseñas a una gente que no puede manejar, igualito, no entregándole un carro. A una gente no se le enseña a no manejar, ejemplo, se le enseña a manejar, se le enseña a ponerse el cinturón de seguridad. Yo soy partidario de que se dé educación para conductores en las escuelas. Todo como debe ser. Y tú eres partidario de que le enseñen a ponerse el cinturón de seguridad. Correcto. Bueno, pues entonces en la educación sexual el cinturón de seguridad es el preservativo. No, al contrario. Ahí tú lo que tienes que hacer es, porque ellos no tienen que estar haciendo la relación. Como tú no quieres que la hagan, pues tú lo que quieres que no la hagan. No es eso lo que tú no quieres. No, pero es que no es que la van a hacer. Por un muchacho se te puede... Pero para que la hagan un día de mí, que hablen conmigo. No, al contrario, tú le das la orientación para que no la hagan. Que por ley permitan que haya educación sexual y que distribuyan condones a los que están activos. Y en los colegios, que no debe pero déjame terminar, en las iglesias y en los colegios cristianos, ustedes le dicen a sus jóvenes, tratar de lleguen vírgenes al matrimonio. Eso es lo correcto. Mira, amigo, ahora